la idea es conversar un rato sobre casi si reflexionamos por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Es con una mirada sobre ética y tecnología. Eh, por ejemplo, en el caso de Carmen, que lleva mucho tiempo, al igual que yo, en estas lides, sabe a veces que los proyectos que llegan sobre la mesa y demás, uno a veces se pregunta, bueno, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos o por qué las hacemos de esta manera? Y no muchas veces lo que hacemos es, nos convertimos en una especie de herramienta que soluciona lo siguiente, porque hay que hacer lo que hay que hacer. Y digo, la idea es como repensarlo por un instante. No sé si ustedes son aficionados a la información de ciencia, pero si no, de repente esta semana se lo cruzaron algún informativo internacional. Esta semana salió una nota en una revista científica, el lunes, que daba algunas conclusiones que un satélite que está orbitando alrededor de Marte, de la Agencia Espacial Europea, hace 20 años, descubrió, a partir de imágenes que tenían ellos, habían hecho una primera aproximación hace 2 años, con unas imágenes de que habían encontrado en el polo sur de Marte algo parecido a lo que podía ser hielo, ¿sí? Pero lo que querían tener idea era si debajo de ese hielo, ¿sí? que estaba claro, podía haber agua, ¿sí? Agua líquida. ¿Sí? Ese hielo en Marte es 1 kilómetro, ¿no? de espesor. Y sí, efectivamente, a partir de las nuevas fotografías y algunas hipótesis científicas, bueno, lo que salió en esta noticia es de que habría agua ahí debajo. ¿Por qué el agua es importante? Bueno, pues se supone que el agua, en conjunto con el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el potasio y algunas cosas más, dan forma a lo que podría llegar a llamarse vida, ¿no? Entonces, bueno, podría darse allí algunas condiciones especiales. Yo me puse a rascar un poco más a partir de esa información con algunas otras cosas y descubrí algo que me parecía insólito, que estaba buenísimo para disparador de la charla, y es que hay toda una discusión ética en los países que hacen exploración fuera del planeta, ¿no? Está la NASA por un lado, están los rusos por otro, está la Agencia Espacial Europea, y es, ¿por qué nosotros tenemos que ir a otro lado? Solamente porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces la discusión ética es, ¿por qué nosotros deberíamos invadir otro lugar? ¿Por qué deberíamos llevar nuestra forma de vida, nuestras costumbres? Y hay una discusión ética mayor que es, y que tiene que ver con toda la manera de desinfección con la cual desinfección de lo que podrían ser bacterias humanas, con la cual viajan las naves hacia el espacio exterior. Y todo eso se dio a partir de discusiones éticas. Y es fantástico, que lleva décadas, ¿no? En la carrera aeroespacial. Eh, es fantástico eso, el tema de cómo la reflexión ética va en algo que dice, pues esto es traído de los pelos, vamos a reflexionar éticamente si está bien o mal ir a conquistar otro planeta. ¿Pero por qué deberíamos hacerlo? Estamos arruinando el nuestro, ¿por qué le vamos a ir a replicar la vida a otro planeta? Entonces, bueno, por allí va algo de esto. Voy a tomar también algunas ideas que OpenTech, que es un evento muy clásico de Pixis, dio este año Arlene Salles. Arlene Salles es doctora en filosofía y trabaja para la Unión Europea en un centro de investigación, lo tengo acá anotado, es el Human Brain Project, pero en el área de investigación e innovación responsable. Y ella, entre otras cosas, la charla está cargada en Pixis, si entran en la página de Pixis, ahí la pueden ver. Es fantástica, la charla es una charla de 1 hora, así, prácticamente sin desperdicio. Entonces ella decía, innovar es pensar un futuro diferente. ¿Y por qué si pensamos un futuro diferente no nos ponemos a pensar quién hace ese futuro y para quién? ¿Cuáles son las expectativas sociales de quienes van a recibir ese futuro? Ese futuro del que estamos pensando es inclusivo, será éticamente sostenible, involucra a todos los actores. Bueno, esas son algunas de las preguntas que se hacía Arlene. Y cuando pensamos en tecnología y pensamos en innovación, a veces, pocas veces, nos ponemos a mirar y a pensar eso. Entonces la idea era, bueno, reflexionarlo un poco con algunos ejemplos internacionales, con algunos pensadores y demás. Yo voy a compartir con ustedes la pantalla, ¿sí? Que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora. Ahí Lorena comentaba justamente lo que decías de la contaminación. Dice, podríamos Claro. contaminar la vida en otros planetas. Sí, Es sí. un debate muy interesante. Sí, porque digo, ya seríamos complicado a otra gente. ¿Sabes qué? No me está dejando. A ver, ahí lo están viendo, perdón. Sí, creo que sí. Ahí Sí, sí. ahí sí.
Y Ok, Carmen, ahora comparto el link de la charla de Arlene. bien. Esta foto, seguro, no Julia, que es muy joven, pero los demás la debemos más o menos tener clara. Es una versión de Romeo y Julieta dirigida por un australiano llamado Baz Luhrmann. Hace unas películas fantásticas, Baz Luhrmann. Hizo un Moulin Rouge muy bueno también. Él es Leonardo DiCaprio, ella no me acuerdo cómo se llama. Ahora mi memoria va haciendo. Ya voy a recuperar el nombre de la actriz rápidamente. Pero en realidad esta foto tiene que ver poco con la película y sí con la historia. Hace prácticamente medio siglo, un sociólogo norteamericano que todavía está vivo, tiene 90 años, para mí es un tipo fantástico, se llama Richard Sennett, escribió un libro que se llama La decadencia del hombre público, el declive del hombre público, la decadencia del hombre público. Lo tengo por acá una edición que es de fines de los 70, tiene casi medio siglo este libro. De otro montón de cosas que Sennett planteaba allí, él decía, piensen de vuelta, piensen en Estados Unidos y piensen hace medio siglo. Él decía, con esta proliferación que hay de cámaras de seguridad, ¿no? En ese momento básicamente había en las universidades, ¿no? O había sí, básicamente en las universidades. Esperen que me están sonando todas las alertas de la hora. Bien, espero que no suene ninguna más. No se escuchó nada por acá. Bien, buenísimo. Decía, con todas las cámaras que hay en las universidades, las cámaras que empezaba a haber en algunas empresas, ¿no? E incipiente sistemas de cámaras de vigilancia en algún lugar de alguna ciudad de Estados Unidos, él decía, en este mundo que empieza a tener todo vigilado, ¿dónde se besarán Romeo y Julieta? Se preguntaba él. Él lo que decía es, ¿qué es lo que estamos haciendo con la tecnología? ¿En qué lugar vamos a dejar para que en nuestras ciudades, en lo que era un espacio público que uno podría convertir en algo privado, donde puede llegar a haber eso? Por ejemplo, un amor prohibido por dos familias que estaban peleadas. Entonces, ahí hay todo otro debate, y de hecho este año se dio en Uruguay cuando con el tema de la pandemia empezaron a aparecer las soluciones. De hecho, nosotros en IDATA construimos las soluciones que, aprovechando las cámaras de las calles, por ejemplo las que son de acceso público, las de peatonal Sarandí, cualquiera de nosotros puede entrar, marcaba si había aglomeración de personas, es decir, más de X cantidad de personas a determinada distancia, la cámara ponía como un recuadro rojo. Y ahí empezó la discusión de, bueno, pero se supone que es el espacio público, y si la gente se junta o no es un tema, es un acto privado, pero es en un lugar público y demás. Entonces, también empieza a darse esa discusión, cómo aplicamos la tecnología en lugares que son públicos. En este caso, la aplicación de tecnología tenía que ver, si quieren, con un bien superior, que era la salud de todos, o cuidar la salud de todos. Pero bueno, personas que decían, pero yo no quiero que me muestren si es que yo me estoy arrimando a otros. Esas cámaras existen y las puede acceder cualquiera en cualquier momento. Ahí lo que la tecnología hacía era mostrar si había aproximación o no. Con lo cual, la tecnología de base no es neutra, porque no es neutra la mirada de quienes desarrollan tecnología. Yo voy a plantearles a ustedes ahí unas frases a las cuales vamos a volver, ¿sí? Y habla sobre, disculpen que voy a hacer un movimiento para que no me tape ahí la pantalla, y quedó perfecto esto, y es el debate que se está dando. Entonces es si las personas, o la ética de las personas que desarrollan y comercializan los servicios tecnológicos debería ser tan importante como la propia tecnología. Si los fabricantes de tecnología deberían esforzarse en concientizar sobre el uso que se hace de sus innovaciones, o que están haciendo sus innovaciones de los datos de las personas, y es parte de lo que vamos a mirar hoy, y si el mundo de los negocios debería dar visibilidad y recompensar a aquellos que encabecen la ética en sus empresas, desarrollando marcos de transparencia corporativa, contratando equipos multidisciplinarios y diversos, de manera que puedan aproximarse y relatar mejor a partir de esas tecnologías. Esperen que no estoy pudiendo recuperar el mando de la presentación. Ahora sí. Decíamos recién que uno de los temas tiene que ver con el manejo de los datos. ¿Por qué? Porque los datos son hoy un activo incalculable, ¿sí? Para cualquiera que se dedique a áreas de marketing o áreas comerciales. Los datos se convirtieron en una materia prima fantástica, ¿sí? Por lo cual la privacidad de todos nosotros
debería ser prioridad para las empresas que se benefician de ellos. Pensemos, a ver, quizás en los datos que uno piensa que son hasta los más neutros, ¿sí? Si usamos algún servicio de televisión por abonados, sea de los que vienen por cable a esta altura, sean los que son satelitales, y ni que hablar Netflix, esa empresa tiene un montón de datos de nosotros enorme, ¿sí? Tiene una idea de quiénes somos, cómo nos llamamos, tiene algunos datos de documentos, sabe por lo menos qué cantidad de dispositivos parecidos a un televisor en nuestras casas están conectados, saben, además, si estamos usando además una clave para utilizar dispositivos que son remotos. Saben desde qué lugar se conectan esos dispositivos remotos, si es el mismo lugar donde está el contrato original o no. Saben qué tipo de contenidos consumimos. Saben a qué hora del día consumimos los contenidos. Con lo cual, por ejemplo, saben si alguien de esos contenidos, en lugar de estarlos mirando en sus horarios habituales, que se supone son fuera de sus horarios normales de trabajo, por ejemplo, los está mirando en horario de trabajo y en el trabajo. Si saben de nosotros un montón. Entonces, es importante el tema de esa gestión de datos, porque ya a esta altura no es opcional el tema de pensar en gestionarlos de una manera responsable. Y lo que hay que pensar es cómo ponemos la privacidad de la persona en primer lugar. Y sobre todo, informando a la persona. Ya no lo que es común hace años, cuando uno a veces cliquea o no, cuando se anota en un servicio dice, desde acá te podemos mandar más información del producto o servicio, y después otro trabajo que dice, podemos compartir tu información con personas de intereses, empresas, amigas o lo que fuera, sino que en este caso a uno deberían avisarle, ¿sí? Si lo que están, sus datos es compartidos, para que después una inteligencia artificial tome decisiones delicadas. Yo puse el ejemplo más neutro, ¿no? Que es el de la televisión cable, pero piensen por un instante lo que puede ser un algoritmo que discrimine, por ejemplo, un algoritmo que esté eligiendo sobre perfiles laborales, ¿sí? Y que entre otras cosas pueda llegar a terminar discriminando por datos que está cargado a nivel de género, ¿sí? O lo más grave, podría llegar a ser a nivel de raza en la justicia. Es como si utilizando los censos de población carcelaria, podría ser el de Uruguay, aparece cada 2 o 3 años el censo de población carcelaria. Nadie tiene que ser muy imaginativo para saber que el grueso de la población carcelaria en Uruguay es masculina, que ha bajado mucho la edad promedio de las personas que están en cárceles, es una población básicamente juvenil. Ha bajado también el nivel de instrucción promedio de esas personas, y también esos censos indican cuáles son su último lugar de residencia. Si con eso alguien hiciera un algoritmo que intentara ser predictivo respecto a quienes cometerían los delitos en un país, eso sería, entre otras cosas, terriblemente discriminador, porque no está tomando los datos de los orígenes de la inseguridad o la delincuencia como problema. Lo único que tendría es una serie de datos históricos hacia atrás, que no podría llegar a inferir que para adelante van a seguir siendo igual. Podría inferir que posiblemente hoy fueran iguales y mañana. Y hablando de hoy y mañana, estoy hablando en estas 24 horas y en las siguientes 48. Pero para adelante hacerlo así es una locura. Tenía por acá un apunte que había hecho hoy, ¿no? Predecir el futuro o predecir el precrimen es ciencia ficción, ¿sí? Philip Dick sostenía lo contrario en Minority Report, seguramente muchos recuerden más la película que la novela, pero va un poco por ese lado. Lo que hay que hacer cuando trabajamos sobre estos modelos es testear lo suficiente como para no afectar a las personas. Y la clave aquí no está en la tecnología, sino está con elementos de la cultura, de la empresa y de la sociedad donde está inmersa. Porque en realidad necesitamos equipos que sean cada vez más diversos para que nos ayuden a entender esos diferentes puntos de vista. Por lo cual, ese uso intensivo que hacemos hoy en día de redes sociales, de plataformas de terceros,
de alguna manera nos interpela a implantar una manera transparente y muy ética del diseño de las tecnologías para ver cómo analizamos los datos de las personas, hasta para entender la muestra de esos datos que podemos estar tomando para inferir lo siguiente. Por lo cual esa diversidad de equipos es importante porque tiene que de alguna manera reflejar la diversidad de la comunidad sobre la que va a impactar ese servicio. Hay algunos filósofos que ya en los últimos años están diciendo que la igualdad digital, es un concepto que tiene una década, debería ser reconocido como un derecho humano más, que debería pedir unos algoritmos más justos, una mayor igualdad al acceso a herramientas digitales y sobre todo una posibilidad global o una oportunidad global de formarse en estas disciplinas, para que la gente tenga más insumos para poder tomar decisiones cuando respecto a sus datos, que pueden terminar en un algoritmo, que puede terminar en algo discriminatorio, se trata. Por lo cual, para las empresas es trascendente que en el ciclo de desarrollo de los productos, y sobre todo de cara a aquellos que tienen que desarrollar la tecnología, es que entiendan en los primeros resultados o los primeros ensayos o la primera formulación o la aproximación de la POC o del MVP o de lo que sea, que el tema de que lo que allí esté sea justo, imparcial y ético es casi tan importante como el tema de los ensayos funcionales. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera apuntar algo, decir algo? Yo si no, continúo. Tenemos un comentario en el chat de ¿Sí? Lía, de antes, Decime. cuando hablabas de las redes sociales y Sí. el uso de los datos, que ella traía la polémica por cómo el algoritmo de Twitter maneja la detección de caras en imágenes para centrarlas, que hubo algunos experimentos caseros que mostraron problemas importantes con eso. Sí, a ver, pensemos todos, ¿no? Cómo el algoritmo de Twitter nos pone las noticias o la información que nos ofrece primero, con qué cosa tiene que ver. Y alguien dice, pero pará, Twitter es gigantesco y yo elijo lo que sigo o lo que miro. Sí, pero el algoritmo hace su juego también. Obviamente que uno entiende, y sobre todo en la lógica de construcción de productos digitales, y de productos digitales que por detrás no son de código abierto, sino que son productos donde la empresa entiende que hay una inversión y la quiere recuperar de alguna manera, de que no haya una revelación final de cuál es el algoritmo, sino alguien podría hacer algo similar al lado y al lado. No es tan fácil tampoco, ¿no? Digo, hay que conocer algunas estrategias de crecimiento y demás. Pero sí que la persona tenga bastante más idea a lo que puede llegar a estarse, no sé, enfrentando, qué es lo que va a haber allí de por medio, ¿sí? Sigo con algunos... Dice Lía, Sí, perdón, que sí, claro. despersonalizar entre comillas los feeds lleva un tiempo importante, creando listas, guardando búsquedas, etcétera. Sí. Algo de eso vamos a ver más adelante. Entre otras cosas, la charla tiene ciertas circularidades, ¿no? O sea, por momentos va a avanzar y por momentos va a quedar como en loop, ¿sí? Volviendo a algunas de las cosas que hablamos. De hecho, los primeros 3 statements, que eran como los disparadores, la idea es volverlos a mirar al final y ustedes van a ver por qué. Esos mismos, lo único que cambia es la conjugación verbal desde la cual lo hacemos. Vuelvo a la presentación, ¿sí? Hoy es más caro olvidar que recordar, ¿no? Y eso sobre todo condena a la población más joven a estar de alguna manera preso de sus huellas digitales o de sus huellas en las plataformas digitales. Hay por allí legislación de algunos países del derecho al olvido, pero no es definitivo, ¿sí? Pruebe cualquiera, aún pidiéndole a alguna red de eliminar su perfil, y va a ver que hay infinitas maneras de recuperar lo que allí sucedió. Habrá quienes sean más o menos hábiles para eso. Pero por primera vez en la historia empieza a ser mucho más caro olvidar que recordar.
Claro que hay contracaras, ¿no? Yo ahí puse algunos ejemplos, o un ejemplo en realidad, que tiene que ver con qué pasaría si se pudiera emplear un algoritmo que controle la salud 24/7 de cada uno de nosotros con sensores biométricos. Eso nos permitiría, de acá a pocos años, que la persona más pobre del planeta, quizás en el lugar más remoto, claro, con acceso a algún tipo de dispositivo, ¿sí?, que pueda estar conectado a Internet o que pueda llegar a conectarse a Internet, podría llegar a obtener una atención médica del nivel o quizás mejor que la que hoy en día pagara una de las personas más ricas del mundo. Pero, siempre hay un pero, la batalla que supone eso para las próximas décadas va a ser no solamente una batalla de tecnología, va a ser una batalla entre la privacidad y la salud, y en la cual seguramente todos, a favor de nuestra salud, de la personal, estemos dispuestos a firmar para perder todos los datos de privacidad que queden allí. Todos estaríamos dispuestos a renunciar a una importante cantidad de privacidad a cambio de un mejor cuidado de la salud, ¿sí? Lo que necesitamos, obviamente, es crear un sistema que nos dé un mejor producto de salud, una mejor prestación de servicio de salud, tenga o no acceso uno a la posibilidad de pagarlo, ¿sí?, pero sin poner en riesgo la privacidad. Hay algo que es básico y es, no podemos confiar los problemas sociales a soluciones tecnológicas. No, ¿no? Los tenemos que resolver. Si como humanidad pudimos crear la sociedad, bueno, como humanidad hay que resolver los problemas que allí los creamos, ¿sí? Si no, lo que dejamos es ese enfoque, a veces muy común en el mundo de los negocios, de cara a la construcción de tecnologías basadas en datos, y es pensar que la ética y la responsabilidad no deberían estar allí. No, tienen que estar. ¿Sí? Durante los procesos, los fabricantes de tecnología deben incorporar los principios de responsabilidad y de ética al desarrollo. Y esto deberían ser prácticas corporativas, ¿sí? Demostrar de alguna manera el compromiso de cada compañía con una inteligencia artificial ética. Una de las cosas interesantísimas que Arlene Salles decía es: nosotros no podemos dejar que la ética sea un código escrito en algún lado y que cuando hay problemas vayamos a revisar el código cuando nos acordamos lo que dice. La ética debería ser parte de nuestra cotidianeidad y reflexión. ¿Sí? Recuerden, lo repetimos todos en la secundaria, ¿no?, la diferencia entre la moral y la ética. La moral son como los acuerdos que se da la sociedad en un tiempo y en un espacio geográfico para funcionar, si eso cambia, obviamente, con el paso del tiempo, y la ética es la reflexión sobre eso, ¿no? La ética reflexiona sobre esos hechos. Entonces, decía Arlene Salles, nosotros eso lo que tenemos que tener es como presente todo el tiempo allí. Si no, lo que terminamos es en eso que vemos muy común a veces en los partidos políticos. El partido político pues trasciende porque es público, ¿no? Lo vemos a veces también a veces en el mundo del deporte, lo vemos menos en el mundo de las empresas, pues son mundos más cerrados, y es cuando hay alguien que entiende que hay alguna desviación y lo mandan al comité de ética. Esto lo vamos a pasar a la comisión de ética, es una comisión de señores mayores que se sientan a revisar esas escrituras y ver si hubo un desvío o no. Aquí la reflexión sería qué es lo que pasaba cuando el desvío estaba sucediendo, o la persona no tenía la misma reflexión ética respecto a, y pongámoslo entre comillas y muy burdamente, el bien y el mal, o no había nadie vigilante de que las conductas pudieran ser éticamente reprobables. Con lo cual, cuando después eso sucedía, alguien lo investigaba y pasa al comité de ética. Pero eso pasa después de que las cosas suceden. Ahora, a esto que decíamos anteriormente, que no se puede confiar los problemas sociales a soluciones tecnológicas, ¿qué pasa si la máquina se equivoca? ¿Sí? Hace unos años, en una publicación del Yale Law Journal, alguien mostró algunas de las preguntas que llevan rondando prácticamente desde el principio del siglo pasado el conocimiento humano. Y entonces hay una de las cosas que planteaba, imagínense lo que podían ser las conversaciones sobre inteligencia no humana, sobre inteligencia artificial en el 85, si bien es un concepto que tiene décadas, era mucho menos popular que los últimos 10 o 15 años. Entonces, lo que planteaba
Jarvis decía que para una inteligencia artificial iba a ser complejo el tema de solucionar, por ejemplo, el clásico dilema, y esto ya existía en el siglo XIX, el de un auto sin frenos, dos opciones de camino, en uno impacta a 5 personas y en el otro impacta solo una. Entonces decía, bueno, a ver, ¿va a impactar dónde? Entonces el tema numérico dice, bueno, una, buenísimo, primero que el que mata es tu mamá, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu abuelo, tu abuela. Entonces cambiaba. Entonces, bien, entonces la decisión en ese momento no es absoluta, es relativa a esos elementos de cercanía. Por eso decíamos, hay por un lado la mirada matemática, hay otros que podrían tener que ver con eso, si conocemos o no a la posible víctima. Pero imagínense enseñarle eso a una máquina, ¿no? Una máquina lo que puede llegar a transferirle puede ser hasta el tema numérico. Ahora, ¿cómo dotar esa inteligencia artificial de una ética, ¿no? De valores que estén prácticamente a nivel de nuestra imagen y semejanza? Yo los invito a, cuando tengan unos minutos, si no ahora tendríamos que cortar y dejarlos unos ratos dando vueltas por allí, y somos pocos, para no llevarlo demasiado extenso, a visitar The Moral Machine, ¿sí? The Moral Machine es un experimento del MIT que ya tiene varios años y que habla de eso, ¿no? De un coche autónomo, o sea, un coche sin chofer, y a quién impactaría ese coche. Y lo que muestra son casi 3 alternativas cada vez que uno lo prueba. Tiene millones de personas que votaron, ¿sí? Y lo que intenta el MIT es entender a nivel mundial, y sobre todo a nivel de los perfiles de las sociedades y demás, en caso de tener que tomar una decisión, porque hay que entrenar la máquina, qué cosas son las que tienen un cierto consenso, y uno puede llegar a ver cosas, a ver, llamémosle llamativas, para no calificarlo de una manera fuerte, ¿no? Pues pone hombres y mujeres de mayor o menor edad, pone niños, pone animales, entonces, nada, uno puede ver los porcentajes en los cuales la persona prefiere que fallezca este grupo que el otro, o un miembro de este grupo que otro, personas que están por sus atuendos vinculados a distintas religiones. Es un experimento súper, súper interesante el de Moral Machine. Las cifras, obviamente, tienen un dato estadístico, obviamente no representativo, habla mucho de las sociedades, sin duda que habla mucho de las sociedades. El tema es cómo llevar eso a una aceptabilidad total, ¿no? Un coche autónomo, un coche que no tiene volante, o sea, donde el hombre lo programó y el coche va a tomar decisiones. Pero piensen además lo siguiente, hay una punta que yo hacía ahí que decimos, debemos incorporar los miedos y las preocupaciones sociales. Yo le voy a contar una preocupación social y muy humana, y es, una encuesta en los Estados Unidos de hace poco tiempo indicaba que las personas preferían, o entendían, perdón, por amplísima mayoría, que los coches autónomos, es decir, máquinas que dialogan posiblemente con otras máquinas y con lo que está sucediendo alrededor, eran mucho más seguros y iban a provocar menos accidentes de tránsito que un coche normal, un coche manejado por una persona. Ahora, después le hacían una segunda pregunta que era, ni siquiera en tramposa, y le decían, si tuvieran que ser víctimas de un accidente de tránsito, ¿qué preferían? Y no, preferían que del otro lado hubiera un conductor. Entre otras cosas, porque no estamos preparados para que nos mate la máquina. Cuando en realidad de los coches autónomos que llevan circulando, no se imaginan la enorme cantidad de kilómetros en los Estados Unidos. Existió un solo accidente el año pasado y fue en una ciudad pequeña, si no me equivoco, de Texas, de una persona que, no me acuerdo si se había desvanecido, que de golpe cayó sobre la calle. Es decir, algo que era absolutamente imprevisto y cayó, esas cosas que de casuística absoluta, prácticamente a los pies del auto. Entonces está ahí, sucedió el accidente, ¿sí? Por allí el dato que era importante, por lo menos marcar respecto al tema del coche autónomo.
Este señor es Henry Ford, ¿sí? Es el señor que fundó la fábrica de los autos Ford y demás. Y él hablaba hace muchos años, hace poco alguien en Estados Unidos en la presentación de un modelo nuevo de Ford lo recuperaba esta idea de él de domesticar la tecnología. ¿Sí? Un hombre que entendía que había que fabricar un auto que fuera popular para él. Él sostenía que los autos que él fabricaba debían ser autos que sus propios empleados pudieran comprar. Bueno, tenía algunas características especiales Ford, y una de ellas es el pensamiento de domesticar la tecnología. Ahora voy a poner voces, pero voces con rostros, ¿no? En este caso es Nick Bostrom, es sueco. Bostrom sostiene que, es filósofo, sostiene que una inteligencia artificial avanzada podría tener la capacidad de provocar la extinción humana, ya que sus planes pueden no implicar tendencias motivacionales humanas, y si no, piensen en Terminator. Ahora en Terminator, en realidad todo empieza con una rebelión de las máquinas, intentando matar a los humanos, y bueno, en el primer Terminator, un viaje al pasado para matar al líder de los humanos que quería matar a las máquinas. Y Bostrom también plantea la situación al contrario, en la que una superinteligencia podría ayudar a resolver problemas constantes, como la pobreza, la enfermedad o la destrucción del planeta. Si es necesaria una máquina, alguien podría pensar que a cambio de qué. ¿De qué cosas hablan las empresas en los últimos años respecto a esta ética vinculada a la tecnología y fundamentalmente a la inteligencia artificial? La ética de la tecnología existe, yo se lo conté, ¿no? En las misiones espaciales. Pero la inteligencia artificial obviamente pues tiene un montón de implicancias que tienen que ver con la cotidianeidad humana. Ha sido un campo donde la ética reflexiona mucho en los últimos años. Entonces, por allí aparecen cosas como la inteligencia artificial, además de cargarla de datos, de procedimientos, de protocolos, de operaciones, de concatenación y todo lo que a ustedes se les ocurra, también hay que buscar la manera de colocar allí valores y principios. Eso es trascendente. Elon Musk y Sam Altman fundaron la Asociación sobre la Inteligencia Artificial, y hace años que están invitando a los principales líderes de la tecnología, fundamentalmente en los Estados Unidos, para poder identificar dilemas éticos, fundamentalmente prejuicios que no se pueden estar resolviendo. ¿Para qué? Para buscar una inteligencia artificial que cada vez nos represente más. Y según un informe de esas, una de las grandes empresas vinculadas al mundo de los datos y demás, de hace algunos años, el 92% de las empresas consideraba prioritario capacitar a sus tecnólogos en ética, y el 63% ya contaban con comités de este tipo de asuntos para revisar el buen uso de la inteligencia artificial. Y en ese caso, ¿qué cosas pensaban? Bueno, cosas que habían empezado a identificar. La no concesión o la concesión de préstamos que no tengan en cuenta edad, sexo o religión. Es decir, cuando uno entrena máquinas, cuando se hace lo que se llama el machine learning, deberíamos estarnos nutriendo de principios universales, de respeto, libertad e igualdad. Yo aquí voy a hacer una mínima pausa para preguntarle a Julia si es que hay por allí alguna consulta, pregunta. Por el momento nada, Gonzo. Nada, sigo largo. Muy bien. Algunas preguntas posibles, ¿sí?, que nos pueden surgir es: ¿qué es la normalidad? Cuando vayamos a programar una máquina, ¿somos la media? Si somos el espejo en el que los demás se miran, ¿somos la medida de las cosas? ¿Y en base a qué o a quién codificamos? ¿A mí, al otro? ¿Recuerdan hace unos años hubo un experimento de Google que tenía que ver con un chatbot que era absolutamente libre? Es decir, que el chatbot no venía cargado con nada, o venía con una carga mínima, y ese chatbot, ese bot, ¿sí?, ese asistente inteligente, aprendía las conversaciones de las personas, y a los pocos días hubo que desactivarlo porque en realidad algunos grupos extremistas habían empezado a tener
conversaciones con las cuales el chatbot iba aprendiendo, y obviamente el chatbot era de un racismo llevado al extremo. Es decir, en ese momento el chatbot se había liberado, pero un grupo lo había tomado, con lo cual la media, la normalidad o en base a quién se estaba codificando era solamente en base a ese grupo de personas. Este es Byung-Chul Han, es un filósofo de origen coreano, que viene desarrollado toda su carrera en Alemania, un hombre que en Corea quería ser matemático, pero quería estudiar matemática en Alemania. Para aprender alemán se le ocurrió que lo mejor era ponerse a estudiar filosofía, porque iba a obligar a leer mucho y con eso iba a dominar el idioma para después volver a las matemáticas. No volvió nunca, ¿no? Entonces, la filosofía se enamoró y quedó allí, y toda su producción filosófica se produce desde Alemania, lugar donde reside hace muchos años. Para Byung-Chul Han, el tema de la inteligencia artificial, él lo considera un sistema cerrado en sí mismo que impone lo igual y excluye lo distinto. Es decir, cada vez, si uno ve como si fuera una curva, una gaussiana, una campana de Gauss, lo que busca es el medio. Y todo lo que puede llegar a ser lo distinto, lo diferente, lo divergente, lo que sale de lo común, lo que quieren las minorías o demás, bueno, lo va a terminar dejando afuera. Un hombre que reflexiona mucho sobre la tecnología con una mirada externa. Es un hombre que no usa, este filósofo coreano, ni siquiera teléfono celular. Algunas frases de Byung-Chul Han, ¿no? La gente vive dándose atracones de series, el binge watching, visualizando continuamente solo aquello que le gusta, y proliferando lo igual, nunca lo distinto, lo otro. Sí, cualquiera que haya aprendido alguna vez Netflix sabe que le ofrece eso. Amazon hace otro tanto, ¿no? Y cuando nos ofrece lo diferente, nos ofrece lo complementario a lo que compramos. Dice él que en 1984, en el libro de Orwell, en la novela de Orwell, la sociedad ya era consciente de que estaba siendo dominada. Y sostiene Byung-Chul Han que hoy ni siquiera tenemos esa conciencia de dominación. Otra frase de este filósofo coreano es: los individuos hoy se autoexplotan y sienten pavor hacia el otro, hacia el que es diferente, viviendo así en el desierto o el infierno de lo igual. O sea, lo distinto no lo estamos viendo. Más ideas de Byung-Chul Han. Los macrodatos hacen superfluo el pensamiento, porque si todo es numerable, todo termina por ser igual. Estamos en pleno dataísmo. El hombre ya no es soberano de sí mismo, sino que es resultado de una operación algorítmica que lo domina sin que lo perciba. Y por último, necesitamos una carta digital que recupere la dignidad humana y pensar en una renta básica para las profesiones que van a ser devoradas por las nuevas tecnologías. El tema de la automatización y el empleo es una de las preocupaciones recurrentes de Byung-Chul Han. Yo siempre le digo a la gente que es un filósofo que vale la pena leerlo. Hay, por lo menos en español, les diría que una docena de sus libros traducidos, y tiene una mirada muy interesante sobre el presente. ¿Sí? Quizás un poco escéptica, pero es una mirada muy interesante sobre el presente. Hace poco, hablando con un amigo, me contaba que para él Byung-Chul Han era como una buena contraposición a Harari, ¿sí? al historiador, hoy en día convertido en un pensador más social de origen israelí, también con una mirada muy profunda respecto al mundo. Por ahí tienen el libro ese que es muy exitoso, hace un par de años, se llama 21 reflexiones sobre el siglo XXI, y que Harari es bastante más optimista que Byung-Chul Han, pero que decía que leyendo a los dos uno encontraba como buena apertura de cabeza de mirada del mundo en el que vivimos. Esa señora que ven ahí atrás es Arlene Salles, que nos acompañó, y que nuevamente invito a que recorran la página de Pixis y allí vean la charla que dio para nosotros en el cierre del Open Tech. Y la traigo porque, les decía, ella trabaja en este programa de la Unión Europea llamando el Human Brain Project, en el área de investigación e innovación responsable, y algunos de los puntos a los cuales ha llegado una comisión que trabaja sobre la guía ética para el uso responsable de la inteligencia artificial en la Unión Europea es que se debe asegurar que la inteligencia artificial esté centrada en el ser humano, que se debe prestar atención a los grupos vulnerables, como los menores de edad o las personas con discapacidad,
que se debe representar los derechos fundamentales y la regulación aplicable, que esa inteligencia artificial debe ser técnicamente robusta y fiable, que debe funcionar con transparencia y que no debe restringir para nada la libertad humana. Entonces, si alguien recuerda esta imagen, este es un accidente hace unos años en los Alpes. Este avión era en una línea aérea llamada Germanwings. Seguramente lo recuerden, el copiloto, en el momento que el piloto creo que fue al baño o algo parecido, el copiloto decidió estrellar el avión. Lo que había sucedido así era que estaba terriblemente deprimido, y nada, decidió estrellar el avión con todos los pasajeros que estaban arriba. Ahora, alguien así podría preguntarse, ¿qué pasa si lo hubiera manejado una computadora? Bueno, si lo hubiera manejado una computadora, posiblemente se hubieran salvado o el copiloto hubiera buscado otra solución. Guarda que las máquinas han llevado a desastres enormes, ¿no? Con aviones. Hay un accidente de muchos años acá cerca de Fraiventos, de un avión de Austral. Muchas veces a los aviones se les congelan los sensores externos y eso los lleva a tomar malas decisiones, por ejemplo, bajar de golpe, ¿sí? O sea que aviones, aún en vuelo automático, sufren problemas graves. Eso se llama la paradoja de la automatización, es un término que existe hace muchos años, y el caso más claro, creo a nivel internacional, pero sobre todo para los latinoamericanos, porque el avión salió de América Latina, seguramente lo recuerden, hace más de una década, un avión de Air France que cubría Río de Janeiro, París, que en pleno vuelo sobre el Atlántico se fue al fondo del mar. Allí lo que pasó fue que la computadora dio una señal equivocada de algo que no estaba sucediendo, con lo cual la solución era pasarse a manual, no a un vuelo automático, ¿no? Sino pasarlo a vuelo asistido por un humano. El humano que estaba en ese momento era el copiloto. El piloto ha ido a descansar. Saben, en esos vuelos largos, después de tantas horas, hay un lugar de descanso para los pilotos y los copilotos. El piloto está descansando, por lo cual cuando el avión empieza a caer, alguien lo despierta al piloto, pero claro, nunca llega a la cabina para poder retomar el mando, pero el fallo en realidad era del piloto automático, ¿sí? Pero con un problema. Funcionan los aviones también con piloto automático, que el piloto humano entra en la paradoja de la automatización. No sabe cómo resolver algo porque las cosas normalmente funcionan en automático. Y eso es un problema. Les decía, el avión de Germanwings, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera manejado una computadora? Y ¿se acuerdan de esto? 2001, Odisea del Espacio. ¿Quién programó HAL? En el caso es al revés, ¿no? Si no hubiera existido la computadora, la historia de la película, que en realidad está basada en un libro de Arthur Clarke, tampoco hubiera existido. O sea que siempre hay como una posible otra mirada sobre estas cosas. Tenemos que pensar que todas las decisiones, ¿sí? Nuestras humanas, tienen una dimensión ética. Porque en realidad, como la ética reflexiona sobre la moral, los problemas morales son de las personas y no de la tecnología. Un algoritmo no tiene un problema ético, pero la persona que lo crea, el algoritmo lo usa, sin dudas. Esos problemas además se presentan en situaciones que son concretas. Por lo tanto, esos principios generales, esas normas morales, decimos esas normas que en un tiempo y en un espacio funcionan, que la sociedad de alguna manera se da el lugar de que sean así, son útiles pero nunca definitivas. Entonces, nosotros no podemos pedirle a una máquina autónoma, un robot que toma información, la procesa, saca conclusiones y a partir de eso lleva acciones, normalmente sin ningún tipo de guía de una persona, que sea responsable si las cosas no funcionan, ¿sí? Incluso si con eso cometemos alguna falla ética, porque en realidad la responsabilidad termina siendo de quienes programamos la máquina. ¿Esto a qué nos lleva? Algo que está flotando desde el principio, ¿no? Y es que los algoritmos deben ser capaces de interactuar de forma inteligente con las profesiones humanas para que lo que el algoritmo dice se la respete como un consejero de confianza y no como una caja negra. Es decir, imagínense cualquier profesión médica que trabaje con imágenes y que un médico a lo largo de su carrera haya visto 10.000 imágenes y que mirando las imágenes dice, bueno, usted acá lo que estoy viendo es que tiene tal cosa, ¿sí? Una máquina no la puede entrenar con millones de imágenes y no a lo largo de una vida, sino a lo largo de horas. Con lo cual, lo que diga la máquina
va a tener una precisión importante a partir de lo que es una imagen promedio. En ese caso, el algoritmo lo mejor que puede hacer es interactuar de forma inteligente con la profesión, pero como consejo, ¿sí? Posiblemente no como tomador de decisiones. Entre otras cosas, porque aparece el famoso dilema de la neutralidad, porque esos sesgos, esos impactos de los algoritmos se resuelven normalmente, sino desde un enfoque muy técnico y reduccionista, como si fueran ceros y unos. Y esa reducción lleva a que el algoritmo impacte en la vida de millones de personas. Y ahí es porque hay una concepción instrumentalista de inteligencia artificial, como un instrumento, que lo es. Pero el tema es que la inteligencia artificial se alimenta de datos, con lo cual diseñar la muestra o disponer de los mejores datos debe ser una misión social importante para que mejoren los resultados de lo que vamos a tener. ¿Y de qué manera se puede desarrollar estos algoritmos justos? Jyoti Hosagar, que es la directora de la División de Creatividad de la Cultura en la UNESCO, sostiene que no es un tema técnico, sino de construcción social, que para eso lo que hay que hacer es que la cultura sea un elemento central en las políticas de desarrollo, para que esté centrada en el ser humano, para que sea inclusiva y sea equitativa. Porque además el desarrollo ético de la inteligencia artificial va más allá de los algoritmos, se requieren distintos niveles de responsabilidad para el desarrollo de los sistemas, con lo cual es importante la identificación de valores humanos relevantes y que puedan estar alineados. De vuelta, casi que las preguntas del principio, ¿no? ¿Existen valores que sean universales? ¿Qué normas, culturas, teorías éticas, códigos, normas o leyes hay que tener en cuenta? ¿Cómo pondero las diferencias entre lo que se acepta socialmente y lo que es éticamente correcto o lo que se permite legalmente? Piénsenlo, o sea, uno cuando sale a la calle y ve un montón de basura tirada en la calle, todos tenemos claro cuál es la visión moral, la ética y la legal sobre el tema de tirar basura a la calle. Si la tiramos nosotros, tomamos una bebida, la dejamos tirado, comemos un caramelo, un chicle y dejamos tirado allí el papel en la calle en lugar de llevarlo al lugar correspondiente. Ahora, si hay mucha basura tirada en la calle porque las personas la tiran, ¿sí? No estoy hablando de personas que viven de la basura, entonces sacan la basura de los contenedores para revolver lo que va a ser su medio de vida, sino hablo del ciudadano promedio, ¿sí? Que decide que en lugar de guardarse el envoltorio en el bolsillo, es mejor tirarlo en la calle. Piensen qué es lo legal, qué es lo moral, qué es lo ético y cómo podemos ponderar esas diferencias. Cualquier persona que uno le explicara esto, viniera de afuera o llegara al espacio exterior y ve cómo está en las calles, porque la gente tira la basura en la calle, entendería que quizás lo moralmente aceptado en la sociedad es que la basura en la calle no es un problema. ¿Quién además, ¿sí? Debería estar trabajando en estos algoritmos? ¿Sí? Bueno, a ver quién lo diseña, quién lo va a usar, los fabricantes, y después cómo implementar estos sistemas una vez que logremos todo esto. ¿Sí? Seguramente parte de las claves del futuro como civilización, humanidad, estén en la creatividad, la curiosidad, la intuición, la imaginación y la ética, donde la tecnología sea solamente una herramienta. ¿Por qué? Porque la tecnología no tiene intenciones, no tiene moral, no tiene valores, y es neutra hasta que alguien la usa y le termina por dar un sentido. La tecnología en su aplicación no es neutra, ¿sí? Necesitamos entonces algún tipo de regulación o supervisión muy poderosa. Los europeos lo están haciendo, pues si no, podríamos llegar a terminar muy mal. Y aquí el truco, les decía al principio, ¿no? El volver a poner la tecnología al servicio de las personas. Solo que ahora es, en lugar de las empresas, las personas deben hacer. Yo le cambié el tiempo verbal, ¿sí? Y nos ponemos en la tercera persona del plural. La ética de las personas que desarrollamos y comercializamos servicios tecnológicos debería ser tan importante como la tecnología que llevamos adelante. Los que fabricamos tecnología deberíamos esforzarnos en concientizar sobre el uso que hacen nuestras innovaciones de los datos de las personas. Y desde el mundo de los negocios deberíamos dar visibilidad y recompensar a los que encabecen la ética en sus empresas, desarrollando marcos de transparencia corporativa, contratando distintos equipos diversos,
que logren interactuar, crear y mejorar basándose en estas tecnologías. Para terminar, conócete a ti mismo porque el algoritmo ya te conoce muy bien.